hemos convocado aquí esta tarde pues para recordar el ruego que hacíamos el pasado pleno y que también lo vamos a presentar por escrito. Nuestro ruego no era otro, sino que solicitar se inicie ya la redacción de las bases para cubrir las plazas del plan de empleo, del plan extraordinario de empleo, ¿no? Y que se empiecen a admitir las solicitudes. Todo ello para aligerar los plazos y los tiempos lo más posible. Todo bien, tenemos que denunciar, claro está, el retraso que se está produciendo o que se ha producido este año. El pasado 30 de mayo se aprobaba o se firmaba el decreto por el que nos adheríamos o solicitamos 15 proyectos en total para el plan de empleo de Castilla-La Mancha. Y para que veáis la diferencia con respecto al 2017, en el 2017 este mismo decreto se firmaba el 13 de febrero. Este año en mayo, el año pasado en febrero. Claro está que el año pasado pues ya estaba el plan de empleo más que puesto en marcha y la gente más que trabajando. Todo esto lo que viene a suponer es pues la situación, ¿no?, de necesidad que generan en muchas familias porque es mucho más tiempo sin ningún tipo de ingresos. De los 15 proyectos presentados, ¿no?, la solicitud está para 173 trabajadores y el montante sería de 890.000 euros. Teniendo en cuenta que el presupuesto aprobado y vigente en el 2018 para esta partida, ¿no?, del Plan Extraordinario de Empleo es de 1.345.000, de los que 320.000 pondría la Junta de Comunidades, 800 la Diputación y los 200 que quedarían y pico el Ayuntamiento. Por lo tanto, nosotros señalar que hay presupuesto para aceptar todos los contratos que por convocatoria nos toquen en Valdepeñas y no rechazar ni uno solo de los contratos que vienen para el plan de empleo, ¿no? Y, bueno, pues sí hay que hacer una modificación de crédito porque no vengan más contratos, porque no nos toquen por número de habitantes, por porcentaje de parados, etcétera, pues sería interesante hacer una modificación de crédito para hacer un plan de empleo local con esa partida, que esa partida luego no quede en los remanentes esos de superávit de los que luego tanto presumimos. Lo que sí también me gustaría señalar es, si habéis visto la proporción, ¿no?, 800 la Diputación, 320 la Junta, 200 el Ayuntamiento, los pocos fondos que dota este plan de empleo por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La Administración regional es la que convoca el procedimiento. Lo convoca tarde, pero es quien convoca el procedimiento. Es quien establece las normas y exige a los ayuntamientos. Pero, sin embargo, el presupuesto destinado es claramente insuficiente. Y hay que recordar que quien tiene las competencias en empleo y bienestar social es el Gobierno regional. No lo son ni los ayuntamientos, ni en este caso las diputaciones. Por lo tanto, aquí también hay que señalar al Gobierno regional como que no está cumpliendo con las necesidades de los ciudadanos. Y también, a la vez, aprovecho, porque lo comentamos siempre, es que como la Administración que convoca el procedimiento tiene que ser la Administración vigilante para que se cumplan las normas y en este caso se cumpla con la legalidad laboral vigente a la hora de contratar a los trabajadores. Como insistía antes, el presupuesto que hay en Valdepeñas es suficiente y, por lo tanto, tenemos que solicitar el número de contratos. Nosotros entendemos que la prioridad absoluta deben ser las personas y dentro de las personas el empleo lo primero, porque es lo que nos da esa dignidad, ¿no? Y todo ello frente a los gastos secundarios en los que sí hay capacidad de ahorro. Cuando nosotros planteamos que sí se puede ahorrar, estamos hablando de otros gastos, ¿no?, de otros gastos que son fáciles de ahorro, ¿no? Y todo ello mientras no se genere empleo de verdad.
También hay que decirlo, ¿no? Los prioritarios serían políticas de empleo y esto, bueno, pues viene un poco a sustituir o a tapar el parche de una manera puntual, ¿no? Yo creo que hay que continuar en ese sentido con los planes de empleo, pero sin olvidar el empleo de verdad. Y cuando hablamos de empleo de verdad, pues cuando vemos los datos, que se dicen así muy relativamente, pues por ejemplo el paro de mujer en el 2014, el porcentaje en Valdepeñas era del 55,77 y cerrado el año 2017 era de 67,98. Yo creo que hay ahí una asignatura pendiente en Valdepeñas y por lo tanto se tienen que hacer políticas destinadas al fomento del empleo y al fomento del empleo de la mujer, ¿no? Y a la vez, hoy mismo hemos conocido el informe de la OCDE, ¿no?, que alerta del estancamiento salarial y de la precariedad laboral. Dice que España, detrás de Grecia, es la segunda, el segundo país de la OCDE con mayor nivel de pobreza. Y además añade que el crecimiento real de los salarios es negativo desde el 2016. Esto quiere decir que los salarios no están creciendo desde el 2016 en relación con el gasto. Y esto viene ahora también para lo que os quiero comentar. En ese sentido, bueno, pues nosotros entendemos que queda mucho por hacer en materia de empleo y por lo tanto también estamos a favor, por otro lado, de poner en marcha políticas que auxilien a quien viven angustiados porque no trabajan o no pueden trabajar porque quieren trabajar y no pueden, no encuentran trabajo, etcétera, ¿no? De esta manera, pues insistir siempre y tanto como insistimos en el tema del empleo. O sea, lo que nos preocupa, y lo notaréis cuando estamos hablando en ruedas de prensa, es que casi siempre estamos hablando del empleo, ¿no? Y por eso no nos gusta cuando se dan datos, primero que no son datos que están de alguna manera fiscalizados por la autoridad competente sobre los porcentajes de paro en Valdepeñas, ¿no? Pero ya además hay que dejar de mirar ese número de parados registrados en Valdepeñas en mayo, los últimos datos que conocemos, a falta de conocerlo del mes que acabamos de terminar, 2.895 parados, ¿no? Pero yo creo que hay que mirarlo con otros prismas, ¿no? El nivel bruto de personas que han encontrado trabajo o salen de las listas de desempleo por otros motivos, porque, bueno, pues no han vuelto a registrarse, no han vuelto a sellar la cartilla, infinidad de motivos que hay, yo creo que no ofrecen la imagen real, esos números no ofrecen la imagen real del empleo de la localidad, ¿no? Hoy por hoy podemos decir que en Valdepeñas hay menos trabajo, hay menos cotizaciones y hay menos salarios. Se cobra menos. Y eso suba o baje el paro. Y yo creo que hay poca gente que nos puede negar eso. En Valdepeñas hay menos gente cotizando, las cotizaciones, el montante total de las cotizaciones es menor al de hace años, hay menos trabajo, se reparte más, pero hay menos trabajo y los salarios son más pequeños, ¿no? Aquí hablar de contratos de 10 horas al mes, ¿no?, pues valen para que no estés en las listas esas del paro y que no llegues a los 3.000 parados en Valdepeñas, ¿no? Pero hablar de una situación de trabajo o de que hay un trabajador o trabajadora, tener esa condición de trabajador o trabajadora con 10 horas de contrato al mes, pues nos parece mucho decir. Por eso nuestro enfado con el tema del superávit, ¿no? Y superávit entre comillas, porque debo insistir, no hay superávit. Cuando uno tiene una deuda superior a sus ingresos, no hay superávit. Pero si lo explicamos en un ejercicio cerrado y en referente a unos números contables, bien. Bueno, y decía que eso es lo que nos enfada porque con los documentos de la propia y firmados por el propio señor alcalde, documentos oficiales y firmados, vemos que el esfuerzo inversor, la inversión por habitante, el dinero destinado a fomento del empleo son 56 euros año.
este ayuntamiento se gasta por habitante 56 euros. No se puede hablar de ningún superávit con esas cifras y con la situación de empleo o paro que hay, ¿no? Y luego otra de las cuestiones, y ya entro y con esto termino, también en el tema del pleno pasado, la cuenta general, os hemos comentado antes que la OCDE está hablando de que hay un retroceso en los salarios, pero sin embargo lo que se ha demostrado es que los ciudadanos de Valdepeñas pagamos más, o sea, hay más ingresos en la administración procedente de los valdepeñeros, ¿no? Y sin embargo los gastos son menores. Y entonces la pregunta que nos hacemos es la siempre, es decir, ¿pagamos más por los mismos o peores servicios? En estos días, en esta semana, se ha inaugurado la escuela de verano. La escuela de verano que el año pasado subió, ¿no? Se multiplicó la cantidad, lo que era la cuota. Lo que hay que preguntarle, o lo que nos tenemos que preguntar los vecinos, es si pagando el doble o pagando mucho más de lo que se pagaba hace 2 años, se están recibiendo mejores servicios, tanto de actividades, las aulas, el equipamiento, etcétera, los monitores, etcétera. Porque si pagamos más recibiríamos mejores servicios. O, por ejemplo, también podría ser un caso, las condiciones laborales de los monitores son mejores y por eso, al ser mejores, tienen más costes. No, pues no. Por lo tanto, ingresamos más, pero tenemos los mismos servicios. Y lo mismo podríamos preguntar por la escuela de música. Le podemos preguntar a cualquier padre de los que este año han visto su tasa, que le ha subido, ¿no? ¿Han recibido mejores servicios? ¿Les han atendido de manera diferente? ¿Cómo en qué, en dónde se ha notado esa diferencia de ingresos? O la limpieza viaria con respecto a hace 10 años en Valdepeñas, que la gente compara en Valdepeñas la situación, o el servicio de autobuses, es decir, eso es a lo que nos referimos, de que los ciudadanos pagan más y reciben todo el servicio. Tanto, hay más ingresos y menos gastos. Claro, si hacemos esa cuenta, no siempre nos sale superávit. Pero es que quedan tantas cosas por hacer que no debería haber eso, ¿no? Y otra cuestión también que se señalaba de que en Valdepeñas no había necesidades porque no se publicitaban. Yo creo que lo he dicho ya varias veces, la diferencia entre la caridad o la justicia social o los derechos y las normas. La caridad es que yo puedo ser caritativo con alguien y darle algo porque sale de mí. La justicia social o tener derechos es que no tiene que salir de nadie, es que hay una ley, una norma que exige que se cumpla con esos derechos. Por lo tanto, no es potestativo, no es nadie quien lo da. Y decir que en Valdepeñas no hay necesidades, pues, ojalá en Valdepeñas no hay necesidades. Una a lo mejor de las primeras cuestiones que visibilizarían eso de que no hay necesidades sería ver a Cáritas cerrado. Y yo creo que no está Cáritas cerrado, o está Cruz Roja, o están otras ONGs. Con lo cual, mientras se presente año tras año los informes que se presentan desde estas ONG, pues entendemos que en Valdepeñas sigue habiendo necesidades. Y por lo tanto, el superávit o lo que dejemos de gastar en otras cosas debería ir prioritario a estos servicios. Gracias, y si queréis alguna pregunta o algo que os haya dejado. Has dicho que en 2017, el 13 de febrero, se aprobaron planes de empleo. Sí, en la convocatoria. No, en Valdepeñas, cuando se solicitaba en Valdepeñas el primer trámite para poner en funcionamiento en el 2017 era el 13 de febrero. Vale. Este año el primer trámite ha sido el 30 de... Vale. El 30 de mayo. Eso viene también bien por el retraso que había en la convocatoria a nivel regional. Y bueno, para nosotros no es ninguna excusa, quiero decir, podía ser excusa en el 2015, que hay un cambio de gobierno, que puede haber un cambio legislativo, un cambio de normas. Y puedes decir, no me gustan las normas de los planes de empleo anteriores, yo las cambio y tardo más en cambiarlas. Pero en mitad de
de la legislatura no entendemos cuando no ha habido ningún cambio sustancial en la normativa de las convocatorias del plan de empleo. Eso sí, la sensación que da es que el año que viene, previo a mayo del 2019, estarán solapados los dos planes de empleos, el del 2018 y el de 2019. Pues ya os aseguro, yo ahora mismo, desde aquí, y no soy nada pitoniso, que el plan de empleo de la Junta de 2019 no se va a convocar en mayo ni en abril.